Hola, soy Silvia María González y estudio literatura en la PUC y me dedico a la edición de libros y en general a proyectos de gestión cultural y comunicaciones. A ver, cuando me tocó decidir qué carrera estudiar, no fue una decisión tan consciente. Y además, bueno, tanto mis padres, ambos son abogados, entonces creo que había como una presión de casa de seguir ese camino, ¿no? La mejor opción para mí, para estudiar Derecho, era, yo consideré que era la PUC y efectivamente postulé y empecé y todo bien, ¿no? Y no es hasta que dentro de la universidad me doy cuenta que existen otros caminos, ¿no? Y eso pasó precisamente porque existe Estudios Generales Letras, que para mí fue, uff, o sea, lo mejor que me pudo haber pasado, porque creo que si hubiera entrado directo a la carrera, me hubiera equivocado profundamente. Y terminé haciéndome muy amiga de gente que quería estudiar carreras que para mí no eran opciones, ¿no? Gente que quería estudiar arqueología, gente que quería estudiar filosofía, sociología, era como, wow, o sea, ¿y cómo así ustedes decidieron esto? Y yo pues nunca lo consideré. Entonces, a partir de esa relación con los amigos, de también el mismo contexto de estudios generales letras, fue que me di cuenta que quizás derecho no era mi camino. Entonces, el segundo año de generales letras, por cosas de la vida, eh, y por mucha coincidencia, terminé encontrando el camino de la edición. Y a partir de encontrar el camino de la edición me di cuenta que podía, como de alguna manera, materializar aquello, aquello que quería hacer, ¿no? Fue bien raro, no fue un camino tan como recto, fue un camino bien como pelotita de pinball, pero fue algo que me ayudó muchísimo, como te digo, tener ese espacio de 2 años, que son los estudios generales, para poder decidir, encontrar, tropezarme y al final decir, ok, ya, está bien, vamos con la carrera de literatura. Yo encontré el camino de la edición en segundo año de los estudios generales letras y fue porque caí un poco de suerte, como te comentaba, ¿no? Ahora, esto pasó porque me subió un micro, terminé de dar mi examen de matemáticas un sábado, creo, una cosa así, y tenía que irme desde la PUC hasta la casa de mi mamá, entonces tenía que subirme a la Daiwo en ese entonces y ir todo el camino, pues, ¿no? Y por alguna razón había mucho tráfico a pesar de ser sábado, y se subió un señor a repartir unos volantitos y nos dice que, por favor, que nadie le dé nada a cambio, solamente lo único que pide es que lo lea. Entonces me puse a leer el papel, no tenía absolutamente nada más que hacer y cuando terminé de leerlo era un contenido era desquiciado, pero me di cuenta que toda la gente a mi alrededor también estaba leyendo. Como que no es que la gente no quiera leer, sino que a veces no tiene el acceso adecuado a ello y no es algo que, no es un hábito que hayan desarrollado. Entonces con esta idea fui a buscar a mis dos mejores amigos de ese entonces a decirles, hay que hacer esto, hay que hacer este boletín chiquitito, como si fuera un volantito y repartirlo en los micros, gratuitamente. Y así terminé empezando a trabajar en una editorial que acababa de empezar, además tenía como 4 o 5 libros más o menos, una editorial también llevada por gente de la facultad la que terminó siendo mi facultad, ¿no? La facultad de Humanidades. Entonces, ese hecho bastante fortuito me hizo pensar que ese era el camino para mí. Fue como una cosa bien, bien como de sentir un llamado, ¿no? De que por ahí podía estar lo que yo quería hacer. Y cuando entré en la carrera, eh, me di cuenta que lo que tenía que hacer con la carrera no era el camino que la carrera te daba, ¿no? Porque lo que te da la carrera de literatura principalmente es para que seas crítico literario, para que seas un investigador. Ahora, yo me había hecho otra idea, que era una idea más de estar en la cancha, ¿no? De estar haciendo cosas y tal. Pero lo que sí me di cuenta de la carrera es que era casi como una plastilina, ¿no? Para mí fue realmente como encontrar que no necesariamente había exactamente lo que yo quería, pero que había algo muy similar y muy potente. Entonces, bajo esa mirada fue que yo ya llevé la carrera, segura que no, lo académico no era lo mío,
pero muy segura también que esa formación me iba a ayudar muchísimo. La carrera se puede amoldar a muchas necesidades. Como mencionaba al inicio, yo he ido haciendo mi camino en edición, pero también en gestión de proyectos culturales y también en gestión de proyectos de comunicación. Y es porque la carrera siempre la pienso como una herramienta base para lo que quiera que pueda hacer, porque el campo laboral no está tan claro, pero que si uno es hábil, lo puede reencauzar a muchos fines, ¿no? Yo en edición en particular me siento una productora editorial, ¿no? Que en inglés se le conoce como publisher, y a diferencia del editor, que trabaja más el texto, ¿no? El publisher se encarga de la gestión de la editorial como una empresa, se encarga de articular todos los procesos entre sí, ¿no? Es un trabajo bien dinámico que me encanta. Ahora, el gorro que más abarca es la gestora de proyectos editoriales y de comunicación, ¿no? Eso es lo más, la sombría más amplia que puede recoger no solamente mi formación, el camino que le he dado, sino también toda la experiencia laboral que he tenido, porque he estado en distintos espacios que han exigido de mí un poco de cada cosita. Como ya la carrera había culminado y yo sentía que me faltaba muchísimo que aprender de mi sector, del sector editorial, dije empecé que tenía que trabajar en varios lugares que me continúen formando en la cancha, ¿no? Es así que entré a trabajar en una cadena de librerías en el área de gestión comercial, y ahí me quedó la duda de qué hacer después, ¿no? Porque si bien había aprendido en este lugar y quería todavía como ese trabajo rico de descubrir un proyecto y sacarlo adelante por ti misma, ¿no? O sea, que era el trabajo que hacía en la primera editorial independiente en la que estuve. Entonces decidí armar Madriguera para continuar ese trabajo que ya venía haciendo, y la empecé con libros de literatura, al fin y al cabo es mi formación, y con otros proyectos chiquitos y paralelos. Saqué libros de arte, saqué libros para niños, saqué no ficción, o sea, era como muy desordenado. Yo sabía que estaba haciendo mal, pero era como la emoción de volver a publicar. Y luego ya, con un poco más de experiencia, redefiní la editorial para que sea de ilustrado, libro ilustrado, y también una editorial que trabaje cómic, novela gráfica, ¿no? Creé en el 2014. Entonces yo tenía 2 libros, creo, 3 libros publicados, algo así, pero ya digamos que ya me conocían por haber trabajado tanto en esta primera editorial independiente como en otros espacios. Entonces, cuando se crea la asociación y hay esta primera reunión para decir, vamos a trabajar asociados para lograr cosas más grandes, a mí se me prendió el foco. Que las editoriales empiecen a trabajar juntas para generar cambios en políticas públicas, en acciones desde el Estado y tal, me pareció bravazo. Yo dije, o sea, qué bonito es cuando de pronto hay alguien que se ha dado la chamba de ir abriendo camino. Y eso me pareció que podía lograr la asociación. Y la asociación empezó con 15 asociados, 15 o 16 asociados allá en el 2014, y con solamente editoriales de Lima y de Arequipa, y ahora tiene como 45 asociados de 11 regiones del país. Mientras más regiones se sumaban, tenías una perspectiva mucho más amplia de lo que podía hacer la edición en el país. Entonces, más allá de lo que uno quiera hacer laboralmente, creo que también es chévere ver qué opciones hay, qué cosas hay por construir todavía, y cómo uno puede formar parte de un cambio, ¿no? A partir de ese primer momento de intentar publicar, que fue este pequeño boletín, papelito, he ido construyendo como pequeñas, o sea, he ido como dejando en el camino pequeños hitos que luego quisiera recoger en algo mucho más grande, que es articular
todo lo que he ido conociendo para que las siguientes editoriales, no te digo que yo, porque los cambios son grandes, no te digo que yo, pero las editoriales que hoy día abren, pues no cometan los errores y no la tengan que luchar tanto como al inicio costó para mí y para la gente que abrió su editorial después, ¿no? Que luego no sea tan descabellado pensar en abrir una editorial de libros en lenguas originarias, que no sea tan descabellado abrir una editorial que solamente se dedique a cierta línea de ensayo, que no sea tan descabellado abrir editoriales que manejen contenido como bien nicho, pero que ese nicho de lectores no sea tan chiquitito, no sean, ¿no? Que puedan sostener la difusión de esos contenidos. Pero a futuro sí me interesa ver que hay una red de bibliotecas potentísima en el país, que existe una ley del libro que realmente beneficie al sector, que existan librerías de barrio en todos los barrios, no solamente en 2, 3 distritos, que existan autores que se puedan, autores, escritores, escritoras, que se puedan dedicar únicamente a eso, editores que se puedan dedicar únicamente a eso, que exista gente que pueda vivir de esto. Acercarte a un libro es acercarte a otra visión, es tener un panorama más amplio, es buscar entender al otro. Y si empezamos a buscar entender al otro a través de lo que leemos, también podemos ser un país mucho más solidario. También podemos ser un país que se reconoce, se lee y se reconoce. Mi día a día, hoy en día, involucra 3 actividades básicas, ¿no? Que son relacionadas a la edición o la gestión de proyectos. La primera es que, bueno, de lunes a viernes tengo un trabajo, que lo que llamo el trabajo de la vida real, porque es como el que me ocupa de lunes a viernes, de 9 a 5, que es un trabajo veo el área de comunicaciones de una ONG. Combinado con mi labor como editorial, tenemos 2 libros que han quedado un poco como a paso lento debido a la circunstancia que no es la óptima para la publicación de libros, el tipo de libros que yo quería sacar. Y algunas tardes se las dedico igual todavía a la asociación, porque si bien ya no es que esté en la junta directiva, igual creo que es un trabajo que me llama tanto y que creo que tiene tanto potencial que igual estoy metida en ello para ver en qué puedo aportar. Obviamente, mi meta final en algún momento va a ser dedicarme únicamente a la editorial, que es algo que siempre me ha gustado un montón. Las temporadas de vida que le he podido dedicar únicamente a la editorial han sido súper agotadoras, pero también súper, o sea, súper llenas de alegrías. Y en realidad nunca es tarde para cambiar de camino. La carrera de literatura, como todas las carreras, terminan siendo herramientas. Entonces no hay que pensar como, ok, estudié esto, entonces tengo que hacer A, B, C, D, E, porque es lo que la carrera pide y es un camino todo como trazado, ¿no? Uno puede acercarse al sector que quiera desde su propia experiencia, tanto académica como de vida, y aportar cosas. Cada quien puede ir como haciendo su camino si es que piensa su carrera como algo, no como una limitante, sino sencillamente como un punto de partida para lo que sea que quiera hacer.